Diputación de Cádiz patrocina este programa. Esta es una de las especialidades de la casa, de Casa Otero, que son las croquetas de choco, que al profesor le encantan, con una mayonesa puede ser de Yo creo que es de la misma. tinta del calamar. Sí, sí, sí. Demasiado marroncita la veo para ser tinta, ¿no? Ahora Ahora salimos de probaremos. duda. Y unas ortiguillas. Las ortiguillas. Habréis encontrado en los restos pocos rastros de choco, ¿no? Pues, Claro, las sepias que es difícil, o las especies, ¿no? Son de cefalópodos y tal. Son difíciles de documentar porque al no tener restos óseos más allá de lo que sería pues la concha, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de dentro, Sí. eso no se conserva. Entonces es difícil. Sería a través de ese residuo químico que pudiera quedar dentro de un producto, dentro de un envase, etcétera, el que pudiera. De todas formas, para determinar el uso, determinar o documentar usos, Sí. en la arqueología o los historiadores contamos con otro tipo de fuentes. ¿Cómo sabemos que los romanos pescaban y entonces consumían chocos o sepias? Sí. Por los mosaicos, por ejemplo. En la iconografía de los mosaicos, y tenemos fascinantes mosaicos tanto en la Sí. península ibérica como por ejemplo en el norte de África, el Museo del Bardo en Túnez, del que quiera puede ir, es una maravilla. Se ven escenas de pesca, se ven las naves que se utilizaban para pescar, se ven las artes de pescas y se ven las especies también. Y siendo ya críticos como historiadores, podemos ver la importancia que se le da a cada especie. ¿Cómo? En el tamaño. Te representan a lo mejor una langosta sobredimensionada con respecto a otros pescados. Claro. Eran tontos los... Eran tontos, Todos, eran ¿no? tontos. Y entonces ves ahí y hay chocos, y hay Sí. chocos, y hay pulperas, por Pulperas ejemplo. también. La pulpera como tal, Sí. artes de pesca como tal, existen en los mosaicos romanos. O sea que pudo haber tranquilamente garum de choco. No sé, no lo hemos documentado, pero Pero- eso no quiere decir que no pudiera existir. Claro. El futuro está ahí. Y las analíticas que pueda haber de residuos en las paredes de las piletas de salazón, puede que en un futuro pueda aparecer perfectamente. Bien. Bueno, vamos con la... ¿Qué empezamos? Por lo que quieras. ¿Vamos con la ortiguilla? Venga, Que tiene pinta de que se puede enfriar antes. venga, perfecto. Estamos con un día fresco hoy aquí en Bolonia. Sí, el poniente. El poniente es estupendo, la verdad. Y además está el día... La ortiguilla es la ortiguilla. La maravillosa ortiguilla. Anémona. Esto también es complicado encontrarlo, ¿no? Claro, igual. Todo producto, todo ser vivo que no tenga que sea orgánico como tal y que no tenga una masa ósea, más difícil de encontrar. Pero estábamos hablando antes que En los mosaicos las ortiguillas me parece a mí que no aparecían, ¿no? no han aparecido. Por ejemplo, los erizos sí. Es decir, los erizos han aparecido aquí en los restos arqueológicos de Bailo Claudia y también en un mosaico que encontramos roto, después lo tuvimos, es decir, retirado de su sitio original y vertido en una de las termas que tiene la ciudad, con motivos marinos. Había una morena, había restos de pescado que tienen que ser de roca por el tipo de cráneo que tenía, y después había erizos. Y los erizos después los hemos encontrado años después aquí en las excavaciones de las fábricas de salazones. Y por aquí que somos tan de hace días no han aparecido. Es un pescado que no No, suele- fíjate. El Pescado blanco, por claro. ejemplo, lenguados Ah. sí hay también en los mosaicos. Sí. Hay algunos que aparecen lenguados y tal. Pero en los registros arqueológicos son especies que por ahora no han aparecido. Bien. Han aparecido a veces pargos, han aparecido, es decir, no solo pescados azules, sino también pescados de roca y tal. Los Sí. pargos, lo que decimos la zapatilla, ¿no? Tal, pues también aparece. Y esto es un manjar. Yo sé que esto es lo que a ti te... Simplemente con la textura, Sí. lo vemos ahí. Yo no voy a tomar salsa de momento porque quiero probar la croqueta sin nada. Hacen el guiso por un lado, la bechamel Efectivamente. por otro y lo mezclan. Fíjate, Pero al además, fíjate Con ese capa- medio una capa- centímetro una de... capa muy poco, ¿ves? Dando protagonismo Sí, sí. a la masa. ¿eh? Ah, efectivamente.
Bueno, mientras yo sirvo este atún encebollado, que es una también de las especialidades de la casa, de Casa Otero, aquí al profesor le voy a preguntar, aquí debajo nuestra, donde nos encontramos ahora mismo, sigue habiendo asentamientos de la antigua Bailo Claudia. Porque si vemos aquí restos, teniendo en cuenta que la muralla coge por ahí atrás hasta la playa prácticamente, aquí estamos encima de... Sí, efectivamente, la ciudad hispano-romana de Bailo Claudia se extiende un poco más hacia Levante, hacia lo que sería el este. Y entonces esta plataforma que tenemos todavía aquí es parte del antiguo poblado de la Encena de Bolonia, ese poblado que se crea en el siglo XX, bueno, que está vigente en el siglo XX, y que con el proceso que hay de delimitación del yacimiento arqueológico, pues hay un traslado hacia el actual poblado de Bailo Claudia, en el que se mantiene pues estas construcciones de esta zona de restauración. Sí. Pero nosotros siempre decimos que Bailo Claudia, la ciudad de Bailo Claudia, pues todavía es una ciudad viva. Y dices tú, oye, pero si no viven los romanos aquí, sí. Pero está viva porque ya no se vive, pero sí vivimos nosotros de otra manera, ¿no? Vivimos el patrimonio, vivimos el conocimiento de cómo era la ciudad romana. Y todavía queda mucho que hacer. Pero el patrimonio en el siglo XXI es de experiencia. Y yo creo que ese patrimonio que tenemos aquí, con este patrimonio que tenemos aquí, es la simbiosis, ¿no? Entonces, quedan todavía fábricas de salazones por conocer en el recinto, con lo cual, que haya aquí abajo, bueno, eso también, digo otra cosa, preserva el futuro. Porque lo que los colegas franceses hace 50 años pudieron estudiar con la ciencia y con el método que había hace 50 años, no es el que nosotros tenemos la suerte, porque ha evolucionado, de conocer, y nosotros podemos ahora llegar a mayor conocimiento de los restos, ¿no? Sí. En el futuro, si esto se preserva y a lo mejor se excava dentro de 100 años, pues la ciencia habrá evolucionado para conocer aún más y tener más conocimiento de los restos, aunque sean como los que nosotros sacamos actualmente, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí siguen los restos, efectivamente, la ciudad está justo abajo, es otro de los alicientes, pero tenemos todavía restos por construir, por excavar, ¿no? Aquí va a aparecer el garum de Choco debajo de donde estamos. A lo mejor, pues mira, oye, no sería mala idea, ¿eh? Lo que no sé si es tus nietos o los míos serán los que lo disfruten. Bueno, vamos a disfrutar esto. Esto quizás no sea así, pero bueno, sí, es una de las... Yo creo que puede ser de los primeros platos que desde el principio de los años... de finales de los 50 que está el restaurante, pues se empezaron a dar. Se ha mantenido. Y se ha mantenido la receta. Yo recuerdo a Remedios, que era la cocinera hasta hace unos años, Remedios Otero, que era la que hacía esto, y sigue la misma tipo de receta, con la misma textura y la misma categoría que tiene. Mira que es que bueno, que el atún está jugoso. Porque este tipo de guisos, si el atún está mucho tiempo guisándose, pierde todos los jugos y está perfecto. Porque tendrá es decir, el condimento en lo que es el guiso lo tiene, pero después en lo que es el producto está poco tiempo para que... Lo dejas para que efectivamente no pierda jugosidad, no pierda textura. Sí. Y se ve, ¿no? Sí, totalmente. Muy rico este atún encebollado. El atún era el elemento absolutamente imprescindible del garum romano. Sí. Y con atún vamos a terminar esta experiencia en Casa Otero. Tenemos ventresca de atún, aparte, una de las partes más grasientas del atún. Tenemos, tarantelo, ventresca y morrillo. Y morrillo. A la plancha, con verduritas, con un poquito de pico de gallo. Aquí el atún no trabajan, se nota, ¿no? La verdad que sí, que tiene su punto, ¿no? Está en la plancha, pero tiene esa textura, ¿no? De lo que nosotros decimos la estratigrafía arqueológica de los diferentes tipos de colores, y la verdad que está espectacular. Pues mira, vamos con el morrillo. Hay un trozo por aquí. A ver, los romanos tomaban los productos muy hechos, ¿no? Cocían antes la carne antes de... Sí, eso es cierto. Bueno, ahí es verdad, es cierto que
que cuando hablamos del mundo romano tampoco podemos generalizar porque hay distintas clases sociales, es una sociedad que está muy estratificada, es decir, hay gente en la cúspide, hay gente que no eran consideradas personas, que eran los esclavos, que estaban a la misma altura que una herramienta de labor, de labranza o un animal. Entonces, claro, el producto que le llegaba al emperador, con el que le llegaba a un ciudadano libre, pero pues de las clases más bajas, pues era totalmente diferente. Pero lo que es la cocina en sí, es verdad que es una cocina muy hecha, en la que el producto no se come muy fresco o no se come muy poco hecho. Sí. Es decir, si tenemos un atún, pues no hay que pensar en ese atún poco hecho, aunque sea a la plancha, para que tenga todos esos sabores. Por eso es importante el garum. Precisamente por eso, porque al haberse cocido previamente, cuando después se va a elaborar con muchas especies, pues hay que darle también un potenciador de sabor, y ahí es donde entra el garum. Por eso, volvemos otra vez a Picio, tenemos hasta postres en las que se mezcla el garum. El garum, que está hecho con productos de la mar, se hace con verduras. Se le echa a una receta de verduras, se le echa garum. A una receta de carnes se le echa garum, a unas recetas de pescado se le echa garum, pero a un postre de membrillo, por ejemplo, o de manzana, de lo que sea, se le echa también garum. ¿Sabes? El ketchup de... Sí, al final es un potenciador, sí, un condimento que potencia pues el sabor a una cocina especiada, porque era especiada, pero que tiene pues el producto primario, si ha sido cocido previamente, entonces quizá haya perdido pues un sabor primario que tenía. No es el caso. No, para nada. Porque mantiene... es la misma materia prima hecha de otra forma. Muy bien marcado por fuera, por dentro mantiene todo el jugo. Y bueno, lo estamos disfrutando muchísimo. El tarantelo, por ejemplo, está espectacular. Pero... Y se nota, al probarlo, se nota cómo el atún, ese cerdo del mar que dicen, ¿no? Cómo se aprovecha todo, porque tienen los distintos tipos de... La carne propia del atún, en cada una de las zonas, tiene pues distintos tipos de sabores, ¿no? Totalmente. Yo no sé qué harían los romanos con las cabezas de los atunes. Me imagino que no sacarían el galete, ni sacarían... Pues mira, había el garum de sangre. Sí. Hay una disputa entre los arqueólogos y también entre los arqueogastrónomos, etcétera, en saber qué era el garum aimation, si estaba hecho con la sangre propia del atún o estaba hecho con el sangacho del atún, pero los atunes se cortaban y esas cabezas pues también sangraban y se cogían. Y después los huesos de atún. Hay una tesis doctoral que se realizó hace unos años en la Universidad de Cádiz, analizando los molinos de algunas fábricas de salazón, como esta de Bailo Claudia. Sí. Y cuando se han analizado los restos que quedan impregnados en esa roca del molino, se ha documentado que había restos todavía de huesos de pescado, de atún. Es decir, se procesaban tras el despiece, tras ese ronqueo, esas cabezas y esos raquis, es decir, esas columnas vertebrales de los atunes, a veces se tiraban o a veces se llevaban a las zonas de molienda para hacer harinas de pescado, es decir, procesarlas. Algo que actualmente también se hace. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Bueno, esto nos falta por probar la ventresca, ¿no? La ventresca. A ver qué tal. Viendo por aquí yo a lo lejos la duna famosa de Bolonia, y estaba aquí hablando fuera de micrófono con el profesor, y esa duna no siempre estuvo ahí. Entendemos que no. Y hay un dato que es con el que nos apoyamos, sí, que es lo que hay al lado de la duna, que es el pinar. Sí. Un pinar que es una reforestación de hace unos 100, 150 años, es decir, del siglo XIX, principio del siglo XX, en el que todos esos pinos pues entonces se reforestan precisamente ¿para qué? Para anclar la deriva de lo que sería la arena. Sí. Por tanto, para hacer un paisaje de época romana, quizás lo que tendríamos que hacer es toda esa punta camarinal en la que tenemos pues lo que son
restos de la cantera romana con la que se nutre de piedra la ciudad, y ese monte bajo que hay de arbustos y tal sería el que continuaría todo lo que sería la ensenada, llegando pues hasta los inicios de la sierra. Si yo te ofrezco una máquina del tiempo y tú puedes irte a donde te dé la gana de la historia, ¿a dónde te irías? La pregunta... Hombre, pero no quiero pecar de para comprar yo y mi libro. Pero yo creo que me quedaría aquí. ¿aquí? Aquí, sí. ¿En qué siglo? ¿El primero, Pues, segundo, tercero? Sí, quizá en el siglo I o en el siglo III, que son contextos en los que estamos excavando, para saber si realmente lo que estamos excavando ahora y sobre todo lo que interpretamos Sí. es como es. ¿Por qué? Porque la arqueología es una ciencia que es destructiva. A nosotros, los restos arqueológicos que nos han llegado son restos que no nos llegan completos. Yo siempre pongo el símil del libro de las 300 páginas. La historia de Bailo Claudia podría ser un libro de 300 páginas, de la que seguramente la portada no nos ha llegado en los restos que tenemos. Quizá el capítulo introductorio, a lo mejor de la mitad, seguro que nada. Porque de la vida cotidiana de un día de otro no queda registro. ¿De dónde tenemos más información del final de esa vida? De los abandonos, de los derrumbes, etc. La arqueología al final lo que hace es decapar el terreno y quitar niveles de tierra que vamos excavando y vamos retirando. Por eso decimos que somos destructivos también. Esos niveles que excavamos no se pueden volver a excavar, con lo cual la ciencia y el método arqueológico lo que tiene que hacer es documentar lo máximo posible. ¿Para qué? Para de ese libro de 300 páginas, que al final, en este símil que estamos haciendo, se ha quedado en 40 páginas, que son 40 niveles de tierra, podamos reconstruir la historia de la ciudad o la historia de un edificio, la historia de los restos de estas fábricas de salazón de Bailo Claudia, con un nuevo libro, con unos nuevos datos que hemos extraído de toda esa microinformación de los nivelitos de tierra. Por eso a veces hablamos de arqueología quirúrgica, arqueología del pincel, aunque utilicemos también picos, palas y carretillas, o arqueología casi de bisturí, porque nosotros aquí no encontramos grandes templos, esculturas, etc. Pero en la tierra, en esos sedimentos, pues tenemos qué era lo que comían los romanos, cómo se elaboraba el garum, qué tipo de garum había y cosas de la vida cotidiana que hacemos que conozcamos mucho mejor el mundo romano de esta zona de la costa gaditana. Y que le hemos querido mostrar en este programa especial, prácticamente centrado aquí en este yacimiento arqueológico, que es un auténtico regalo para la provincia de Cádiz, absoluto. Y a través de José Juan Sánchez, profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz. Ha sido un verdadero placer recorrer estos lugares donde se fabricaba el garum, recorrer Bailo Claudia y bueno, terminar con este almuerzo estupendo en Casa Otero, al que tanto tiene que agradecerle este yacimiento por la labor de conservación que el patriarca de todo esto, el abuelo, hizo a mediados del siglo pasado. Sí. Y que nosotros, bueno, pues seguimos aquí. 25 años lleva la Universidad de Cádiz con los profesores Darío Bernal, con el profesor Alicia Arévalo y los que después nos hemos unido. Y que bueno, pues que tenemos también siempre en este sitio, en este restaurante, pues nuestra segunda casa cuando venimos aquí a excavar. Pues que así siga. Hasta siempre, José Juan. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias también. Bueno, pues vamos a hacer otra receta de aquí de nosotros. Una receta tradicional de aquí de nosotros, de Jerez, de aquí de Cádiz. Y la receta que le traigo hoy es unos contramuslos en zarcita, que vamos a hacer con una guarnición de unas patatitas asadas. Bueno, aquí tenemos los ingredientes de esta receta que vamos a hacer hoy. Pues mira, los ingredientes son los siguientes. Son 500 gramos de contramuslo, una cebolla, 2 pimientos, 2 tomates, 2 ajos, un poquito de azafrán, vino fino, podemos echar cualquiera. Yo tengo ese de tío Pepe, que no quiero hacerle publicidad, pero vamos, en rama que me regalaron, digo, pues lo voy a echar a la comida. También medio kilito de papitas estas chiquititas, que una cosa, lo dije asar, pero la voy a cocer unos 10 minutos con agua hirviendo, y después la voy a partir y la voy a echar también aquí el guisito este.
Sal, pimienta al gusto y aceite de oliva. Bueno, el primer paso es el siguiente, pues vamos a poner a cocer 10 minutitos, la voy a poner a cocer, la voy a hacer un poquito en agua hirviendo, la saco y después ya se la agrego la pelo un poquito y la agrego a la receta. Pues este es el primer paso. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, el siguiente paso es sellar lo que es los muslitos. Los vamos a sellar, los muslitos, digo yo, los contramuslos. Los vamos a sellar bien. Ya están selladitos los contramuslos y los vamos a sacar. Fíjate que ha estado selladito. Y en esta misma aceite y con todo el jugo ese del sellado, le vamos a echar para hacer el refrito, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer refrito aquí con este aceite y eso. Le ha echado poco aceite, no le echamos mucho aceite, sobre unas 3 cucharaditas. Lo que pasa es que el pollo ha soltado su agua y eso. Vale, pues vamos a pochar esto muy bien sobre unos que son, esto es la cebolla, el ajo y el pimiento. Lo vamos a pochar bien y ahora seguimos con el siguiente paso. Venga, bueno, pues ya está pochadito lo que es el refrito este. Ahora le vamos a echar el tomate triturado. Los 2 tomatitos. Venga, pues esto lo vamos a tirar 5 minutos. El tomate y la cebolla, el pimiento. Venga, pues seguimos con el siguiente paso. Bueno, pues ya está el tomatito, Eso, que lo más importante de la comida es el fondo que le hagamos. Le tenemos que echar tiempo para que se haga bien, se poche bien. Y eso es lo más importante de lo que es la comida. En todos los aspectos. Ya tenemos eso, lo que es el refrito, fijaros, y ahora le vamos a añadir los contramuslos. Le vamos a añadir el vino este de rama, y 14 centímetros. ¡Oh, de mi arma! ¡Qué bueno está ahí! Y vamos a dejarlo esto que se vaya ahí evaporando un poquito el vino. Bueno, ya ha pasado un par de minutitos y le vamos a echar 2 hojitas de laurel. Yo no sé si lo puse en los ingredientes, pero vamos, azafrán. Esto vale caro, pero vamos, un poquito que se le eche. Esto viene todo aquí. En polvo, que esto es azafrán. Ahí que... se mueva bien y esto. Le vamos a echar las patatas, que tiene una cocción las patatas de 10 minutitos, que están casi a punto. Pero las he pelado y... Eso es. Fíjate cómo están. Y la voy a cubrir de agua. El que quiera caldo de pollo, es que no tengo, pues le echo caldo de pollo. La voy a cubrir un poquito, tío, Eso es. Y lo vamos a tener aquí sobre unos 25 minutos. A los 25 minutos volvemos. Venga, hasta ahora. Bueno, fijaros cómo ha quedado esto. Esto es, fíjate. Hemos tirado 25 minutos, Pues ahora vamos a servirlo.